que al final la reinversión es la única forma de hacer crecer el patrimonio, porque por valorización, en el fondo, si que sube de 1.400, tenéis que vender para realizar ese patrimonio. Esta reinversión es ya lo realizaste y invertiste más, estás creciendo más, estás teniendo más y eso te hace recibir más dividendos en el futuro porque vaya a tener mayor participación dentro del fondo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día nos acompaña don Cristóbal Gebert. ¿Pronuncié bien el apellido? Casi. ¿Casi? Lo dicen Gebert, pero perfecto. el chileno es mi jefe me dice Gebert, así que estamos bien. Perfecto. Hoy día nos acompaña Cristóbal, gerente fiduciario de un fondo que hemos conversado muchísimo en este canal y en varios canales de finanzas se ha conversado, que es el famoso Cefin Rentas. Y hoy día vamos a conversar no solamente de Cefin Rentas, sino que fondos en general, de cómo mirar estados financieros, porque es súper importante y hay algunas diferencias que existen en los fondos de inversión respecto de las acciones. ¿Cómo está, don Cristóbal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y poder conversar con usted, poder llegar a más gente, ver análisis. Nosotros no, como lo comenté en otro canal amigo de ustedes, que vi ahí que ya tuvieron unos juntos Sí. con Student. Eh, vi que tienen harta llegada, que les interesa este tipo de producto y nosotros no llegamos a ese tipo de clientes. Nosotros no tenemos corredora ni nada, nosotros nos dedicamos a administrar un fondo, no a vender más productos que eso. Y somos, como dice el nombre, independencia, somos independientes, no tenemos corredora, por lo tanto tampoco no tenemos cómo llegar al usuario final, por decirlo así, sino que simplemente a través de las corredoras, ojalá las corredoras eh, hagan la pega y le digan a sus clientes qué es lo que está pasando con el fondo, pero es difícil llegar a todos de esa manera o que el mensaje se transmita, y me parece que canales como el de usted, el de Stuben, etcétera, son súper importantes para la educación financiera y lo importante que es el mercado de capitales para todos, ya no solamente para invertir y quiero ganarme dividendos, qué sé yo, sino que para el mercado en general. O sea, hay proyectos que no se harían si no existieran los fondos de inversión. O sea, tan simple como Exactamente. eso. Exactamente, no, importantísimo. Y lo que estuvimos conversando antes, me llama la atención que no todas las corredoras tengan o conversen con este tipo de productos, siendo que son productos tan atractivos para cierto tipo de inversionistas. A mí particularmente me gustan mucho los fondos de renta inmobiliaria porque me parece que es una forma bien atractiva de exponerse al mercado inmobiliario, Ah. diversificando riesgos, en fin, tiene Y una con serie de poco, y ventajas. con menor monto. Y con montos chicos, o sea, aquí podemos estar invirtiendo, por ejemplo, yo uso la corredora del Banco Itaú, que ya lo he dicho muchas veces, Itaú no nos paga, así que vamos a tener que pedirle alguna comisión por la cantidad de veces que hemos hablado del Banco Itaú. Eh, pero son montos muy chicos, o sea, desde 35.000 pesos, 30.000 de hecho, podemos estar comprando fondos de renta inmobiliaria y que son instrumentos bien atractivos con alto retorno por dividendo, dependiendo obviamente del precio que se pague, pero por lo general tiene un alto retorno por dividendo a los precios que está transando actualmente. Entonces, es una forma bien interesante de entrar a este mundo de la inversión inmobiliaria con activos subyacentes que son de mucha mejor calidad, a mi juicio, que los activos inmobiliarios que naturalmente las personas podemos estar comprando, como el clásico departamento de inversión, el que, entre comillas, se paga solo. A mí me parece bien atractivo que exista esta otra alternativa y que se masifique para el resto de las personas. Entonces me llama la Claro. O atención sea, que las corredoras no lo hagan. todo tiene sus ventajas y desventajas. No sé, pero en el caso del departamento, el riesgo es mucho más alto, pero podrías tener un retorno más alto eventualmente si es que le pegaste es cosa de timing, porque hoy día, claro, los que hoy día están comprando o estuvieron comprando el año pasado, están con tasas, Sí, están tomando los créditos, los que estaban comprando en verde, están tomando tasas ahora altísimas y se está comiendo todo el cap rate en el fondo de ese, sí. se lo está llevando el banco. Entonces, y tampoco están teniendo plusvalía. Hoy día con todo el multifamily, fondos de multifamily que están saliendo, también le salió competencia al inversionista hormiga en el fondo en ese sentido, porque van al mismo tipo de producto, al arriendo de departamentos chicos de 1.000, 2.000 UF, y tienen una administración profesional dedicada, tienen el edificio completo, por lo tanto pueden darle
pueden hacerle mejor mantención, ¿ya? En cambio, si tú tenías un departamento dentro de 200 unidades, que 250 tienen esos edificios, y tú tenés un departamento y tú decís, oye, es que hay que arreglar para poder seguir arrendando esto bien, hay que arreglar el ascensor y el resto de los, No estaría ahí. o no tenéis cómo llegar al resto de los dueños, Mm. si son puros arrendatarios, no tenéis cómo hacer las mantenciones que correspondan y ese edificio se va a apreciar mucho más rápido que los otros. Sí, po. Sí, Entonces, yo diría que eso es una de las cosas complejas del departamento uno a uno. sí, sí. A mí cada vez me gusta menos ese modelo. Pese a que tengo Mm. algunos departamentos en ese formato, me gusta cada vez menos. Estoy en fase de venta eh, y parte del capital lo prefiero destinar a fondos de renta inmobiliaria. Ahora, yendo ya a lo que nos convoca, ¿cómo Ujú. analizamos un fondo de renta inmobiliaria? Bueno, ¿Cómo? un poco lo estuvieron viendo y yo diría que 90% está todo bien. En este video hace la semana pasada creo que salió, Fue o no, 10 días, hace... debe tener Sí, como 10 días. Yo lo sí, vi la semana pasada. Y me parece súper interesante, pero hay algunos conceptos pequeños que son distintos a las sociedades anónimas, como comentaba, que los fondos. Los fondos de inversión los fondos de inversión se parecen mucho más a sociedades anónimas que a un fondo mutuo. Partamos de esa base. O sea, claro, sí, son fondos, pero están más cercanos, o por lo menos los inmobiliarios de private equity están más cercanos a lo que es un fondo a una sociedad anónima, ¿verdad? El, la diferencia está en que un fondo, como es un fondo, como es un vehículo de inversión, por ley chilena, que estoy solo en Chile, pero por ley chilena los fondos de inversión no pueden invertir directamente en bienes raíces. O sea, no podemos comprar directo, el fondo no puede ser claro, dueño porque el fondo no es un vehículo que tribute ni nada, sino que entonces tiene que invertir a través de sociedades anónimas, o sea, el fondo filiales en el fondo. puede invertir en acciones y puede invertir en títulos de deuda, ¿ya? O sea, puede ser inversiones, no puede prestar plata, por Claro, ejemplo, puede invertir en títulos de deuda. Entonces, ¿cómo se estructura un fondo inmobiliario? Tiene sociedades que normalmente son 100%, podría ser menos. O sea, en el caso nuestro tenemos todas las filiales son 100% excepto Bodenor Flex Center, que tenemos un claro, 70%. Eh, entonces tenemos esa inversión en acciones y tú los estados financieros es como un estado financiero individual. Tú ves la inversión en acciones, ¿ya? Y por otro lado también están los títulos de deuda, que son pagarés, que eso es de repente, la sociedad necesita más plata, una nueva inversión, y es más fácil prestar o invertir en títulos de deuda de esa sociedad y pasarle plata y después cuando se liquida, se vende más rápido que a través de estar haciendo acciones todo el rato. Pero esas son las dos formas de invertir claro. de un fondo en inmuebles, lo hace indirectamente, pero así es como se tiene que hacer por norma chilena. ¿Ya? Entonces tú lo que ves como estado financiero es estado financiero individual, y ahí es una de las cosas que yo vi en la conversa, es que estaban hablando de la deuda del fondo, este fondo tiene X deuda, este otro fondo tiene tanto leverage, qué sé yo, pero no tomaron en cuenta las deudas que tienen en las filiales. Claro, Ahora, ¿por qué un poquito más complicado ver la deuda en las filiales? Es porque tú no tienes los estados financieros de las filiales, claro, pero no todo el año, pero sí en diciembre. Por norma, en diciembre nosotros, todas las filiales, o sea, todo lo que tú tienes más del 50%, tiene que estar auditado, o sea, está todo auditado, y se publican. Entonces, si tú vas a la página de la CMF, están los estados financieros de las sociedades. Está acá y está el auditado de cada una de las filiales. Además, nosotros, para hacerlo más fácil para nuestros aportantes o potenciales aportantes, nosotros estamos si se meten a la página, hay un Excel, ¿ya? Que se llama Estados Financieros en Excel. Lo agregamos hace un año más o menos, o un poco perfecto. menos. Aquí van Y a aparecer, están todos los estados financieros trimestrales del fondo y después en hoja aparte, los estados financieros, creo que lo hicimos desde 2014, tampoco no queríamos hacerlo tan para atrás, pero de 2014 en adelante, anuales de cada una de las filiales. Y después también tenemos una suma para hacerle la pega más fácil, oye, que un claro, poco cuando estaban hablando de los ingresos que tiene el fondo, los ingresos que tiene el fondo
provienen de los dividendos y de los intereses que percibe de estos pagarés. ¿Ya? Y esa es la línea de ingresos. No son los ingresos de los activos. Esos los puedes ver en las filiales y ahí está la suma ponderada por Claro, participación. Entonces tenemos toda esa información que es pública, pero es una lata estar sacando, más encima en PDF, entonces estar sí, sacando, po. entonces estamos haciendo esa ayudita en el fondo de que tengan toda esa información. En general, los fondos de los que ustedes hablaban, ahí el de BTG, también en los comentarios comentaban el de la Rainvia el Patio, todo eso entregan toda esa información, o sea, no sé si en Excel lo tan fácil, pero está toda información es toda información pública, así que no hay eh, nada que no esté, que no sepa todo el mercado, ¿ya? Entonces, puede armarse, quizás es más latero pasar todo a Excel para hacer el estudio, pero puede armarse, nosotros lo hacemos, para Me nosotros ver imagino, cómo anda me el resto, imagino. pero andamos mostrando o revisando toda esa información para comparar. También nosotros, muchas veces, cuando ven análisis como el que hacen ustedes de fundamental, qué sé yo, ven los estados financieros. Yo también les recomiendo, en el caso nuestro, sobre todo, bajen y vean el análisis razonado. Claro, ¿Ya? Ahí tiene información un poquito más de gestión y que puede ser más interesante y hacemos también la pega oye, este es el leverage completo, el loan to value, o sea, cuánto en el fondo tenemos en préstamos y cuánto tenemos de activos, que hoy día anda como un 46%, así que igual es súper bajo para lo que es un es bajo. inmobiliario, en el fondo. Pero nosotros somos conservadores y creemos que mucho más deuda puede ser riesgoso. Bueno, lo comentaban ustedes ahí con un fondo de la competencia que está medio complicado y estaba haciendo el aumento de capital. Me parece que ya lograron salvar en el fondo esa deuda, pero obviamente entre más deuda tienes, y justo ahora es un poquito mala suerte de que cuando están los mercados un poquito más cerrados, tener vencimientos importantes. Nosotros por suerte, porque no es que veamos el futuro, no tenemos nada este año. Ya, Vamos en el perf- próximo año, en octubre, así que todavía tenemos tiempo para... perfecto. ¿Y cómo se solventan cuánto tienen esos vencimientos? ¿De cuánto el vencimiento que tienen el próximo año? Nosotros tenemos en octubre 1,5 millones de UF. Ya, ya. ¿Y ¿Cómo se eso? solventa? Hay varias opciones. Uno es reenganchar, tomar nuevamente deuda y en el fondo, como el fondo vence el 2030, el nuestro, podemos endeudarnos hasta esa fecha. El fondo no puede endeudarse más allá de su fecha de Vencimiento. vencimiento, por norma también. Entonces, es eso, es una opción. Si el mercado y por otro lado, obviamente, es juntar caja. Nos juntamos el 1,5 millones, no se junta, pero podremos juntar 500.000 UF, lo que sea. O la otra es venta de activos. Ya, Es vender algún perfecto. activo, puede ser algún activo prescindible o puede ser un activo que hoy día esté por sobre su valor libro. Nosotros en general tratamos, si es que vendemos algo, lo hacemos o tratamos de hacerlo al menos sobre el valor libro que tenemos. Perfecto. Aquí otra cosa que en el fondo dice, oye, el descuento del fondo hoy día ahora está en 22, porque estoy viendo aquí, desde el señor Stuben tiene hartos seguidores, parece, porque desde que hablé con él se disparó la cuota. Cosa que ustedes no querían. No queríamos, no queríamos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que subir? Qué bajo, ojalá estén siempre bajo. No, es Eh, rarísimo. Hay punta de compra 1,520 y todavía nadie le pega. Pero bueno. sí, bueno. Tiene que bajar. El fondo es malo, el fondo es pésimo. Bueno, Sí, y a 1,520 igual tenía un dividend yield del 8%, así que... sepo. Hay varios puntos bien interesantes que yo creo que a muchas personas les generan dudas, que el hecho del vencimiento del 2030. Ujú. Entiendo que el año 2028
marzo, abril, por ahí, se llaman a los aportantes en el fondo y los aportantes deciden si el fondo continúa o no. Eso es así, ¿cierto? Más que si continúa, la liquidación es el 2030. El 2028, máximo en abril del 2028, se hace una asamblea extraordinaria en la que se decide si se alarga o no. Si no se Perfecto. alarga, todavía sigue por 2 años. Si decide que no se alarga, sigue por 2 años y en 2030 se tiene que convocar a otra para definir que se empieza a liquidar. O sea, igual en 2030 se puede decir, no sabéis qué, extendámoslo. Todavía podría ser. Ah, Pero en el ya, fondo perfecto. nosotros lo hacemos antes o pedimos que sea antes porque imagínate esos 2 años, si es que no nos dicen que no, ya no invertimos en nada, es que hay como un parele, ¿cachai? No, porque todas las inversiones inmobiliarias son de largo plazo, no hay nada de Claro, que sea como, lógico. oye, hagamos una pasada de un año. No existe esa cuestión en el mundo inmobiliario. No, todo es bien pensado, oye, esto en un par de años más, nosotros hacemos más que estudios financieros de que, oye, esto se puede arrendar a tanto y punto, sino que, oye, para acá, después va a llegar el metro por acá y van a hacer un corredor la planificación urbana dice que por aquí va a pasar una carretera el 2030, no sé. Ya. Todo eso, toda esa planificación urbana la tomamos en cuenta cuando nosotros tomamos una decisión de inversión, porque creemos no solamente en la renta, sino que en el valor inmobiliario de los activos. Y eso yo creo que también nos diferencia a nosotros de otros inversionistas o de otros fondos en el que nosotros ponemos un gran foco en el valor inmobiliario de los activos de largo plazo, porque nosotros pensamos Claro. en el largo plazo en general. Entonces, obviamente, si no tenemos un fondo que le quedan 2 años, no vamos a invertir en nada más, nos vamos a dedicar a arrendar a las mejores tasas posibles esos 2 años para que cuando comience la liquidación, vender los activos al mejor precio posible. Porque eso es lo que pasa y creo que para allá un poco iba tu pregunta, cuando se acaba el 2030, se decide la liquidación, no es que ese mismo día nosotros llegamos y traspasamos la plata, sino que tenemos que hacer un plan ordenado de liquidación de activos, hay que ver el modelo Flex Center al mejor precio posible. No es la idea de salir a liquidar todo un diez por Claro, ciento más lógico. abajo del valor libro para poder salir rápido. Entonces tiene que ser hay un costo-beneficio de la liquidación de que, oye, voy a recibir la plata, pero no la voy a recibir al tiro. Y puede ser de que si me apuras, te tenga que vender más barato. Tenemos 30 millones, casi 30 millones de UF en activo hoy día, 29, algo. No es menor. Y obviamente, si se decide la liquidación del fondo, salen los buitres y que siempre están Obvio. esperando ahí con la mano, vamos a hacerlos sufrir, tienen que vender y les vamos a hacer ofertas Ridícula. degeneradas en el fondo y en algún momento la van a tener que tomar porque van a tener que vender. Claro, pero por ejemplo, o sea, yo entiendo que los aportantes, o me imagino que los aportantes tienen claro este concepto y los incentivos del aportante es que el fondo y los activos del fondo se vendan alto. O sea, ¿por qué como aportante voy a querer que se venda rápido con un castigo sobre el precio? Eh, bueno, esa es la teoría, pero no sé si todo el mundo lo tiene claro. Como digo, no puedo Ya. llegar a todo el mundo, entonces no sé, y tienen distintos objetivos de repente. Tú puedes decir, un inversionista institucional tiene objetivos totalmente distintos a los de un inversionista retail. Claro, o sea, Tienen sería desastroso. otros horizontes por mucho que tú dices, yo quiero largo plazo, pero tú querés largo plazo quizás 10 años, pero una compañía de seguros puede ser 30 porque en el fondo está vendiendo o más. Las compañías de seguros Sí, son las que llegan más lejos en su inversión, normalmente entre más lejos, mejor. mejor. Sí, Y po. que ojalá no les devuelvan el capital porque en el fondo no quieren caja, es al revés, ¿cachai? Sí, de hecho, bueno, personalmente yo como inversionista pienso como compañía de seguro. Por mí, ojalá que nunca se liquidara ese renta. Sí, claro, pero yo también. Es Por lo que, menos tengo que me jubile. claro, es que, a ver, hay varios puntos. Primero está el NAV que es creciente, porque por todas las decisiones de inversión que ustedes están tomando, naturalmente hay una Sí. plusvalía que se va adquiriendo y eso hace que el valor de los activos vaya subiendo. No, y hay que validarlo ese NAV vendiendo. O sea, de que tenemos que vender activos para validar ese NAV, hay que hacerlo. O sea,
Claro, Uno no compra activos para tenerlos para toda la vida. Eso también hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos rotación de cartera, claro, pero pero en general, no es el foco, no es el foco, pero es parte. pero o sea, cuando vemos los gráficos, claramente el NAV es creciente. Efectivamente, hay que vender para poder validar, lo mismo que tener un departamento. Yo tengo un departamento que digo, oye, este departamento vale tanto, fue subiendo de precio, pero fue subiendo de precio en el papel. Pues tengo que efectivamente vender este departamento para en el fondo concretar esa ganancia que me muestra Claro, el Excel, es básicamente eso. Pero los ingresos, los dividendos que han estado repartiendo el fondo son crecientes también y tiene una también. tasa de crecimiento bien interesante. Sí. Hace 10 años atrás el dividendo era un cuarto, 10, 12 años atrás era un cuarto de lo que es hoy día Sí. prácticamente. No, y ahí también hay un tema de que, bueno, todos nuestros contratos son en inflación, son en UF, Ajuste. está todo en Claro, UF. sí, Entonces, obviamente, el valor NAV, los valores de los activos, si es que el valor del activo vale 1 millón de UF, es distinto a que valga 1 millón de UF el 1 de enero de este año que al 31 de perfecto. diciembre. Oye, vale Sí, el mismo millón de UF, sí, pero la UF creció, entonces pesos, el valor NAV te va a subir. Entonces, en el NAV hay inflación. un efecto de inflación. Entonces tenemos un gráfico ahí que mostramos siempre que está en el razonado, que está en nuestras presentaciones, Ujú. en que comparamos el valor En NAV pesos con el UF. y viene también debajo cuál ha sido la evolución de la inflación anual. Sí, El NAV ha subido un 12 en pesos y el corregido por dividendos, porque obviamente toda la plata que reparto es parte de la utilidad, comparado con la inflación que ha sido promedio 4%, que se disparó un poco los últimos años, pero promedio anual desde el 2011 como 4%. Entonces, en el fondo UF más 8, sí, pues, ¿ya? brutal. Es, Eso es en tremendo. NAF. En el fondo no es solamente inflación lo que ha crecido, sino que Sí, también pues, hay valorización. Hay exactamente, valorización y dividendo y varias cosas más. exactamente. Entonces, yo, como te decía, para mí me cuesta pensar en que liquidar esto sea una buena opción. Pensándolo como inversión, entonces ojalá esto lo tenga 30 años, 40 años. Sí, sí claro, lo que pasa es que si lo veis como cortoplacista, imagínate alguien que tiene 65 años y tú decís, oye, tengo Renta, vale, compré promedio 1.500 y el valor NAF está en 2.000. Padre, liquida y pásame esos 500 de diferencia. Ahora, yo no me sirven 30 años más, tengo 60 años, oye, yo me quiero jubilar, me quiero comprar una isla, no sé. Claro, Quiero la plata ahora, ¿cachai? Es distinto el horizonte. El institucional va a caer siempre más largo, porque siempre va a estar rotando hacia más largo. Pero a uno en algún momento de la vida vaya a decir, compadre, quiero la plata hoy día porque me la quiero gastar, la quiero disfrutar, y en vez de vender a 1.500 hoy día, liquídalo y pásame los 2.000, demórate 3 años, ya 4 años, pero devuélveme los 2.000. Y si son 1.009 o 1.007, igual es más que los 1.500 que podría venderlo en el mercado hoy día. Entonces, ese es un poco el problema detrás de que del descuento para un fondo. Ese es el problema detrás de un descuento. claro, que hay incentivo en la liquidación. Hay incentivo a la liquidación. Es un mal incentivo, pero hay incentivo para Claro, cierto tipo de personas. Y lo claro, otro malo es que tú puedes decir, oye, el 70% de la gente o el 80% está de acuerdo con que se extienda el fondo. El 20% que vota en contra, tiene que ejercer su voto en contra, tiene lo que se llama el derecho a retiro. Y eso se lo tenéis que pagar dentro de un año a valor libre. Entonces, por eso es complejo. ya, ya. O sea, técnicamente lo que mejor debería pasar es que se Es mantenga relativamente que se barato acerque, hasta el 2027 y el que se 2027 se acerque. acerque. Claro, Eso es lo técnicamente mejor. sí, Ma- que se acerque. Maravilloso, maravilloso. Y supongamos que ya estamos en el año 2030 y se empieza a liquidar esto. Uh ¿Cómo se -huh. hacen cómo se entrega el dinero a las personas? ¿Se va entregando por partes? ¿Cómo funcionaría Se va teóricamente entregando ese tema? a medida que vayamos, por ejemplo, decir que si fuera vendiendo, si vendemos un edificio, se sube la plata, se sube el capital y tú haces reparto. Primero, obviamente, se reparten utilidades y después, si ya no quedan utilidades retenidas, se empiezan a hacer disminuciones de capital del fondo. Perfecto. Y se pagan, no sé, pues, a través de Itaú, te va a llegar a través de Itaú la plata. Ya, ya. Perfecto. Ser interesante. Nunca he visto eso. ¿A ti te ha tocado ver fondos que se hayan liquidados? Acabo de terminar de liquidar uno. ¿Y qué tal la experiencia?
Liquidar es complicado. Y que Nos por eso demoramos pregunto. 11 años en liquidarlo. Liquidar es complicado. Sí, no es Liquidar es fácil. complicado. No, y hay varios trámites y eh, es más difícil que solamente vender los activos. En este caso había que venderlo porque era un fondo de desarrollo o sea, tú termináis de vender los edificios y se acabó, no Sí, po. tiene, este, tenía fecha limitada, no era de renta, entonces tampoco no era un fondo que fuera de largo plazo per se. Ya, Pero sí, no, perfecto. yo me ha tocado liquidar dos fondos a mí y acá un par más antes. Tres fondos que me ha tocado liquidar. Ya. Y una pregunta que surgió mucho en los comentarios de otros videos hablando de este tipo de cosas, es que dice, este fondo no es rescatable. Yo sé la respuesta, pero en tus palabras, ¿qué significa que un fondo no es rescatable? Porque personas dicen, voy a invertir ahí y voy a dejar estacionada la plata hasta 20 años, o hasta el año que se liquide en el fondo. Claro. Sí, sí y no. Si como es un fondo que se transa, ¿ya? Y tiene presencia bursátil, que también es importante, pero ahí también vi que comentaban algo respecto a los impuestos que podemos hablar un poquito después. Como se transa, tú compras hoy día y vendes cuando quieras a valor de mercado. El fondo es como en ese sentido, es más parecido a una acción que un fondo mutuo. Que sea rescatable, un fondo, esto es un fondo no rescatable. Un fondo que sea rescatable es un fondo que tiene ventanas de salida. Ya que en general esos son los fondos que tienen eso, son fondos mobiliarios, no inmobiliarios, o sea, que fondos de acciones o de bonos que tienen ventanas de salida, no sé, trimestrales, mensuales, bianuales, depende, pero depende cómo lo defina el reglamento interno del fondo. Pero en el fondo son activos que tienen liquidez. Yo no puedo darte una ventana de salida y llega un gallo y me dice, necesito, no sé, tengo invertido 50.000 UF y rescato 50.000 UF y yo tengo que sacar las 50.000 UF de algún lado. Claro, No es un monto que uno tenga en caja normalmente, por lo tanto tengo que salir a vender un activo para poder pagarle a esta persona. Y tampoco, y un rescate así se tiene que pagar entre 10 días y no me acuerdo cuánto, no, 30 creo que ya imposible, son. Entonces, imposible. o sea, no entra el conservador de bienes raíces la venta de un activo para hacer. Entonces, por eso es un fondo no rescatable. Si fuera rescatable, tendría ventanas de salida y yo tendría que tener caja para poder solventar esa, esas ventanas. Claro. Y no Pero, tiene ningún sentido que tenga caja guardada para eso si es que lo puedo repartir obvio, como dividendo. exactamente, exactamente. Pero obviamente una persona que compre las cuotas de esto puede venderlas después en En el bolsa y no hay mercado, problema. O sea, no es mira, los que, que compraron la semana pasada con usted ya se ganaron 100 pesos por vender 100 pesos más caros. claro, claro. Yo voy a comprar 1500, probablemente... 1549, ahí está. Qué desastre, qué desastre. Y hay venta a 1600, así que eso te digo todo. No, a ver, el fondo es malo. Están resultando estas Mira, conversaciones. no, a ver, el fondo es malo. Va a quebrar mañana. Claro. Sí, por favor, no compre más. No, A a mí, 1.600 está muy caro. para mí es peor porque para mí es súper difícil. Yo me encantaría poder comprar más, pero no puedo porque tengo, tengo más momentos de bloqueo Claro. de los que puedo comprar. O sea, los momentos en los que no está pasando nada, son como 3 días al año, esos días puedo comprar. Ya, no, así que ya saben, el fondo es malo. A 1.600 es caro. Yo lo tengo en mi APB, también paso ese Ya, dato. No sé si lo han hablado alguna vez, no. de hacer APB con acciones. Ya, no. Eso nunca lo hemos hablado. Y Hay la APB, verdad, tú puedes hacer APB con acciones. No sé, ya, pero también puedes hacerlo con fondos líquidos, que tienen que tener presencia. En ya. este caso, este cumple. Entonces, para mí, lo mejor que voy a hacer es porque todos los dividendos, en vez de pagar impuestos por esos dividendos, los reinviertes en Qué el lindo, APB. qué lindo, qué lindo. Bueno, a mí personalmente no me gusta tanto la PB, no porque sea malo, Es en lo porque contrario. Creo que es muy bueno, es porque yo ahora de esto dejé el trabajo y voy a no, pero vivir los necesitáis la caja. dividendos. Claro, Y necesitáis la necesito vivir liquidez, los dividendos. claro. Claro, este Sí, café me lo pagan los dividendos. sí, pues. No, está bien, por eso. Por eso digo, distinto inversionista, distinto objetivo. Exactamente, exactamente. Oye, Cristóbal, ¿cómo tributa estos, primero, los dividendos y segundo, las ventas de las cuotas?
Ya, los dividendos, como cualquier dividendo de acciones, se van al complementario. Claro, Si lo tenéis como persona, vienen con algo de crédito, porque las filiales de abajo tienen crédito, pero es poco, porque en general casi todos los impuestos que pagamos son contribuciones o IVA que no se recupera. En el fondo tú inviertes con IVA y recuperar el IVA es súper difícil en el tema inmobiliario porque te descuentan por todo. Entonces es súper complicado y ahora también tenemos, uno, las contribuciones, que es un 1,8% del valor fiscal de cada uno de los activos, y además hace un par de años se hizo este impuesto al patrimonio, que nunca lo pudieron hacer al patrimonio, entonces lo hicieron que es más fácil poner una sobretasa a los bienes raíces, que hoy día estamos pagando un claro. 0,425 más, o sea, donde pagamos un montón de plata en dividendos. En Depende un dividendo. poco de la sociedad, o sea, en contribuciones. Depende en qué sociedad, de cómo está la estructura, de cuál es el valor del activo, la antigüedad que tienen. Pues, no pagamos el 27% de impuestos. Pagan mucho más. Los que tenemos renta es mucho más. O sea, puede llegar, y lo mencioné con Stuben, mira, anda entre 40 y 60, depende de la sociedad, de impuestos totales, si los sumas. Claro, Ya, contribuciones, más renta, más en renta, pagamos, pero no tanto, porque en el fondo tenemos muchos gastos en el fondo, si tú compras un edificio nuevo o construyes un edificio, tributariamente, a pesar de que en IFRS no se deprecia, tributariamente sí depreciáis. Entonces, ahí baja un poco la base imponible. Entonces, el impuesto es más que nada impuesto de vengado lo que nosotros tenemos en nuestro final, pero sí, tributariamente no se paga tanto hasta que ya pasan eso y empezáis a tributar fuerte. Cuando vende un activo, tributáis fuerte, súper ya, fuerte. claro. ¿Ya? Nosotros pagamos mucho impuesto, nosotros aportamos mucho al desarrollo del país. Me parece que hay que aportar al desarrollo del país en la medida en que, Muchísimo más que el resto de las empresas. en la medida en que se usen bien los impuestos también. Sí, Es un a tema medida que se usen ideológico, bien. tema Hay que confiar nomás, uno no puede. cerrar los Sí. ojos y yo ya no veo noticias. Hace un año y medio que no veo noticias y mi felicidad está más grande porque veía los desastres que Impresionante. hay. Yo de repente me baja la cuestión peor que ver noticias, me meto a Twitter No, peor. y genero mucha rabia y dejo de ver y como que, pero necesitáis generar esa rabia para sentir tranquilidad después. No, yo cerré mis cuentas de Twitter todo porque la verdad me estaba enfermando. Hay unas canas Es blancas para por acá en la enfermarse, barba, así es para que enfermarse, sí. sí, no, es terrible, terrible. Ya, y las Sí. ventas de Bueno, las cuotas. y la venta de las cuotas, al ser un fondo que se transa, que tiene presencia bursátil sobre el 25% de las transacciones anuales, eh, funciona con el 104 de la lira igual que las acciones. Antes pagaba cero, después pagó 10 y ahora a partir de este año empieza a pagar 20%. Impuesto único. Ya. Y cuando se liquide Igual que el las acciones. fondo, y cuando se liquide el fondo, no va a haber una em, El mayor valor de las acciones va a tener, y funciona como ahí, como en los fondos mutuos, el 107 claro, de la lira. no, sí, Es lo mismo. me confundí yo en la pregunta, que con los impuestos quedé ahí medio No. trastocado acordándome de las cosas de Twitter. Eh, cuando se liquide el fondo, si es que se Sí. liquida el año 2030, en el fondo, ¿qué le va a pasar al inversionista que mantenga las cuotas en ese momento? ¿Va a recibir los pagos vía dividendo, por decirlo de alguna manera? Claro, si el si el patrimonio está compuesto por, no sé, pongámoslo por número simple, 1 millón de UF en capital y 500.000 de utilidades, las primeras 500.000 plata que repartamos va a ser contra utilidades, va a ser dividendo. Y después va a empezar a hacer disminuciones de capital. Perfecto. ¿Y esa ¿Ya? disminución de capital en el fondo, o sea, cómo estaría tributando esa? Como el 107 la que también Perfecto, ya, es lo mismo que el 107 incluye disminuciones de capital de fondos mutuos, de fondos de inversión y de sociedades anónimas. perfecto, perfecto. Yendo a los dividendos y no en la parte de tributación, ¿cómo ustedes definen los dividendos a repartir? Básicamente,
tratamos de repartir toda la caja o la mayor cantidad de cajas disponibles. Nos dejamos siempre un colchón, tenemos Claro. interno, pero tenemos una caja mínima que debemos tener durante el año de seguridad, ¿ya? Y el resto lo repartimos todo. O sea, hay un concepto que también solamente lo tienen los fondos de inversión, que es el BNP, beneficio neto percibido. Que ¿Ya? si tú ves los estados financieros de un fondo, es el último nexo, ¿ya? Perfecto. Y eso es la plata que realmente genera el fondo, porque muchas de las utilidades, en el caso, sobre todo en el caso nuestro, o en el caso de algún inmobiliario, tiene incluido mayor valor de los activos por la inflación, por ejemplo. El año pasado, con un 13% de inflación, nuestros activos se inflaron en un Sí, 13%, y eso pasó en las filiales. Y tú haces el BPP de eso, y tú decís, oye, tuvo la media utilidad, sí, pero un 13% viene es dado frugal. por, o sea, por crecimiento, por inflación. O sea, tenéis más pesos, pero no lo has realizado. Entonces, el BNP es utilidad realizada de las inversiones, que son los dividendos, intereses percibidos y los gastos reales que tuvo el fondo. Ya, ¿Ya? Y perfecto. eso se usa de hecho, para tener el beneficio tributario de los fondos de inversión, tienen que repartir al menos el 100% del beneficio neto percibido menos las amortizaciones de deuda. O sea, si yo Ya, amorticé deuda, eso se lo puedo descontar, porque en el fondo es caja que usé para otra cosa. O sea, BNP en el fondo es el EBITDA, es como lo que percibió el fondo de caja realmente, lo que generó realmente. Eh, y si usaste para pagar amortizaciones plata, obviamente no te van a decir, oye, págame si no tenés la caja. Entonces nosotros repartimos generalmente eso, el 100% del BNP menos las amortizaciones de deuda, en el caso nuestro, eh, o las deudas cuando nos ha tocado amortizar, lo hemos refinanciado, así que hemos repartido prácticamente siempre el 100% del BNP. perfecto. Ya, ya. No, los dividendos son bien, bien atractivos. Este fondo estuvo cotizando, incluso hubo momentos que bajó de 1.000 pesos. Sí, no podía comprar yo, estaba bloqueado. ¿Por qué llegó tan barato con la calidad de activos subyacente? Claro, es una cosa de mercado y todo el cuento, pero Yo, yo creo que hay un tema de conocimiento, hay un tema sobre todo el año pasado, hubo un tema oye, y que salieron hartas noticias de fondos en el extranjero, que sus activos valían la mitad de lo que valían a mercado, de que no habían hecho la pérdida, qué sé yo. Y yo creo que esas cosas, ese tipo de cosas pueden influir, ¿ya? En el que tú no le crees al valor NAV, básicamente. Oye, no ya, sé, que estos tienen oficinas, las oficinas no valen nada. Si yo valorizo las oficinas en 50%, esto debe valer un 50% menos. Pero por otro lado, nosotros el 45% de nuestros activos son Bodenor Flex Center, bodegas, que han subido de valor. ¿Ya? Y yo creo que ese análisis fino no se hizo. no se ha hecho. Eh, el fondo, existe desde el 95, siempre ha sido o siempre fue conocido como un fondo de oficina y que tenía unas bodegas, pero yo creo que todavía no se le ha dado el peso o no se ha estudiado a fondo como decir, oye, casi la mitad de los activos hoy día Bodega. son parques, más que bodegas, parques logísticos. Mm. ¿Ah? Y eso también es una diferencia importante. O sea, si hablamos de entre los distintos fondos, también tú puedes diversificar en qué tipo de activos quieres, porque tú decís, rentas, fondo rentas, está más orientado, está diversificado, pero está más orientado a hacer tu distribución. El de BTG tiene súper alto comercial, ¿ya? Que al que le guste comercial, está perfecto. Eh, el de LB Patio tiene un poquito de todo, pero yo diría que es más comercial también, una mezcla de comercial y oficina más que nada. Tiene un par de bodegas, pero Ya. entonces, tú por tipo de activo, por subyacente, tú también puedes diversificar y decir, ¿sabes que me interesan los dos fondos, los tres fondos? Hay más fondos, pero que no se lanzan nada de Toesca, Mm. hay varios más. Sí, sí. O Bueno, yo sea, tengo, de hecho, de hecho tenemos en la CAFI, que es la Asociación de Fondos de Inversión, tenemos una comisión inmobiliaria en la que participo y que somos varios que tenemos,
que eso también pasa mucho y que creo que se lo comenté a Stuben el otro día, es que cuando tú tenés que hacer un fondo inmobiliario, necesitas levantar 1, 2, 3 millones de UF. O sea, lamentablemente no vaya al retail, No. porque tenéis que hacer un esfuerzo gigante de conseguirte 500.000 gallos que te pongan una UF, ¿cachai? ¿Y qué es lo que uno hace? Que es obvio, voy primero donde los institucionales que te ponen tickets grandes y después voy rellenando. Entonces, estos fondos al final no te llegan a ti. Y son los fondos como el de BTG o el nuestro, que en algún momento se decidió abrirlos a la bolsa, eh, que hoy día son el acceso que tiene el común de los mortales en el fondo para acceder a este tipo de productos. Y yo creo que es súper importante de que esté, y no solamente por la inversión, sino que porque también le da visibilidad al mercado financiero o tangibilidad de que sepa, oye, ¿sabes qué? Con mi plata de las AFP, por ejemplo, con mi plata de las AFP se están financiando proyectos de bodegas, se están financiando oficinas de mejor calidad con proyectos sustentables, LEED, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Mm. Eh, y uno no lo ve. Uno no ve la importancia que tiene el mercado de capitales sin los fondos de inversión, sin que los fondos puedan tomar deuda o puedan emitir bonos. Nosotros fuimos el primer fondo en emitir un bono, y que fue el 2017. 17, sí. Fuimos el primer fondo en emitir un bono. eh, y eso no se sabe, y eso financia proyectos de inversión que generan empleo, que generan mejores lugares de trabajo. Se puede no Flex Center, nosotros, o sea, tú decís, son bodegas. No son bodegas, esos son ciudades, y Es gigante, es gigantesco. tienen una calidad no solamente la calidad de la construcción y de la Mm. seguridad, sino que la calidad del lugar de trabajo para la gente es espectacular. Tienen canchas de fútbol, tienen quincho, tienen unos comedores espectaculares. O sea, es realmente de primer nivel. Nos preocupamos nosotros en Bodenor de que haya áreas verdes, ¿cachai? No que sean áreas en bodega y vengan a guardar sus cosas y chao. No, acá hay gente que trabaja. Tenía una población flotante en el fondo de la gente que trabaja y que se va moviendo ahí súper grande. Eh, eh, y esa gente se tiene que sentir a gusto donde trabaja. Es clave. Y tiene que tener, son cosas básicas, de que no sea un camino o pura tierra al lado de las bodegas, sino que arbolitos con pastitos, todo decir, no es tan sustentable, ya, tenemos un poquitito de pasto, ¿ya? Pero para que se vea verde, para que se sienta fresco también. Está ahí en la mitad, Pudahuel casi desértico, oye, lugares con sombra, y nosotros nos preocupamos de eso. Entonces, eso se logra con financiamiento privado. O sea, eso no te lo va a dar Sí, nadie más. sí, po. Y privado de la gente que le interese, que son las AFP, las compañías de seguro, eh, family offices grandes también, hay muchos inversionistas de eso, y que hoy día se preocupan de que sus inversiones tengan eso. Yo, de hecho, tengo una reunión mañana en la tarde con una AFP para ver cómo va nuestro avance en cosas de sustentabilidad. Perfecto, ¿Ya? Y eso, perfecto. no tienen ni idea, cuando dicen no tienen ni idea, todas las cosas que nos exigen la AFP como inversionistas. Hacen una pega tremenda. Que de repente uno dice, "Oh, me tienen loco", pero está bien, hacen la pega. Y cuando dicen las comisiones fantasmas, oye, ellos no pueden tener todo este equipo que Lógico, tenemos lógico. nosotros acá detrás, experto en un par de cosas. Esas cosas se subcontratan, si no Sí. es ineficiente. Absolutamente, absolutamente. Yo soy un defensor, eso me puede llevar muchas críticas, pero yo soy un defensor de cómo funcionan la FP. Sí, Eh, sí, yo creo que hay que separar un poco en la discusión entre las AFP y el sistema de pensiones, que son dos cosas totalmente distintas. Distinta, muy distinta. Las AFP se tienen que dedicar a sacar la mejor renta posible, con cierta seguridad. Entonces tampoco no pueden estar invirtiendo. ¿Por qué no invierten en puras startups? Porque imagínate, les va mal, ¿cómo lo reventarían? Sí, po. No, tenéis que pensar en largo plazo, pero
también tenéis que tener cierta estabilidad y hay años como estos últimos 2, 3 que son malos, pero después esa plata se recupera, si en el largo plazo se recupera. Sí, absolutamente. Hoy día no tenéis, si tú decís, pues la AFP tuvieron pérdida el mes pasado, pérdida los últimos 12 meses. Dime cuántos activos no han tenido pérdida en los últimos 12 meses. Son contados con la mano, muy poco. Y la AFP, con la cantidad de plata que mueven, no pueden estarse moviendo de uno a otro porque afectan al mercado. Exactamente, exactamente. Tenía una pregunta a propósito de eso. Eh, por reglamento, los fondos tienen que definir dónde van a invertir. Estoy pensando en por qué no invertir, por ejemplo, en Paraguay. Por dar un ejemplo cualquiera. Pero he escuchado por ahí que Paraguay está siendo un motor de crecimiento y hay mucha industria que se puede trasladar allá, pese a que es un país chiquitito, pero es un motor de crecimiento futuro. ¿El fondo pudiese eventualmente invertir en Paraguay o tiene ciertas restricciones por reglamento? Es decir, no, Tiene restricciones. Hay ya, una cosa, como las sociedades anónimas tienen estatutos, el fondo tiene un reglamento interno y que claro. tiene límites. Tú puedes invertir hasta un máximo de esto. En el fondo eso se define originalmente, también se puede, la asamblea eh, normalmente es con propuestas de la administradora, puede proponer cambios al reglamento interno y se tiene que aprobar en la asamblea aportante, o sea, siempre, todas las cosas tienen que pasar por la asamblea, cualquier cambio. Eh, y eso, en el caso nuestro, está definido porque está definido un poco por el tema de la AFP, justamente, porque la AFP para que ellos tienen ciertos límites de renta variable, límites de renta fija, y tienen un nuevo límite hace poco, un par de hace 5 años, que es el de activos alternativos. ¿Ya? Y para que clasifique como activo alternativo, un fondo inmobiliario tiene que ser un fondo que invierta en renta comercial no habitacional en Chile. ¿Ya? Por Perfecto. lo Ya, tanto, y eso está definido como que un 95% de las inversiones tiene que tener al menos un 90% de sus activos subyacentes como, o sea, en el fondo, el 95% de nuestras inversiones tienen que tener como activos subyacentes, las filiales tienen que ser al menos en un Chile. 90% de activos inmobiliarios, comerciales, no habitacionales. Por lo tanto, tampoco podemos invertir en multifamily, por ejemplo. ¿Ya? Claro, claro. Y nacionales, para que califique como renta, así les califica como un sub, que es como renta fija califica como renta fija para la AFP dentro eh, Claro. del límite de alternativo. Ya, ya. Entonces, para que Ahí está califique la con objeción. eso, entonces está definido, tal cual está definido en el reglamento interno de que en eso es lo que podemos invertir. Nosotros tuvimos, hasta el 2014, teníamos un 15% invertido en Estados Unidos. Y en ese tiempo se definió de que esto iba a ser un fondo en UF y de que si alguien quería fondos en dólares, en vez de Estados Unidos, hacemos fondos en dólares y de hecho tenemos un administrador aparte que lo tiene o sea, que es parcialmente, eso es prima nuestra, no son primo hermano. Los dueños nuestros tienen el 50% y unos dueños en Estados Unidos tienen otro 50%, que es Independencia Internacional, tiene fondos que invierten solamente en el extranjero, y básicamente en Estados Unidos. Ah, mira tú, qué interesante. Sí, pero Eh, lamentablemente la mayoría son fondos cerrados sí, para me altos países. imagino. Hay, Me imagino. hay, hay un par que son públicos, Ya, el Core US One y no me acuerdo el otro. ya. Qué Vale. interesante eso. Qué interesante eso. Estamos llegando a la hora, al término. Ujú. Te quería hacer la última pregunta. Una, o sea, ¿qué recomendación le harías tú a personas que están viendo esto, que en general son personas inversionistas retail, que tienen capacidad de ahorro, que están invirtiendo, que a muchos les gusta el tema de los dividendos? Pero ¿qué recomendación le darías tú a estas personas, en el fondo, para que puedan ir incrementando su patrimonio personal? No, un poco, yo creo que un poco lo que hicieron ustedes en varios de los videos. Acá tú tienes unos buenos dividendos que se reciben 4, 5 veces al año, uno grandote en mayo y después los otros que son fijos o han sido fijos los últimos años de 14, 18, 20 y 20 en cada trimestre. Y después uno grande con el saldo en el fondo en mayo, Mm. que este año fue bien grande, 54 pesos. Eh,
si es que no necesitas la plata, reinvertir, la única forma de crecer es reinvirtiendo esos activos. De hecho, el 23 de junio, paso el dato, se cierra libro para el pago del dividendo de junio. Se paga el 30 o 31, no me acuerdo. Sí, Y 16 bueno, y pesos ahí creo. 18 pesos. 18 pesos. 18 pesos. Y eso, y si, como comentabas, tú tienes otros fondos que pagan en fechas distintas, puedes ir haciendo un poco la- usar La la palabra diferencia. bicicleta es feo, pero es como bicicleta, pues sí, en el La fondo bicicleta positiva. la bicicleta positiva, justamente. Claro, Eh, claro. La reinversión es eh, clave. sí, es que al final la reinversión es la única forma de hacer crecer el patrimonio, porque por valorización, en el fondo, si que sube de 1.400, tenéis que vender para realizar ese Mm, patrimonio. claro. Esta reinversión es que lo realizaste y invertiste más, estás creciendo más, estás teniendo más y eso te hace recibir más dividendos en el futuro porque vaya a tener eh, mayor participación dentro del fondo. Yo encuentro un desastre que esté a más Ese- de 1.500 pesos. Eso. Bueno, no puedo hacer nada, pero yo tampoco puedo comprar. Es un desastre. Ya, que Ah, llegue. y otra cosa chiquitita que quería decir, que es como pasar el dato de que al final del video del último decían, no, sí, y preguntaban harto, oye, ¿cuántas son las comisiones? ¿Cuántas son las comisiones? Eso. Ya. Las comisiones, las comisiones son, si tú lo tomas como si fuera una sociedad anónima, la comisión es la administración, es los Claro. gerentes, los ejecutivos, los fondos de inversión no tienen empleados, cero. Eh, en el caso nuestro, solamente Bodenor Flex Center, que es un poco una sociedad anónima un poco aparte, porque tenemos socios y todo, tiene sus propios empleados de seguridad, tiene un gerente general, qué sé yo, tiene, pero es la única. Y el resto se administra todo desde la administradora. Y la administradora nos paga el sueldo. Entonces, y la comisión nuestra es fija, ¿ya? No cambia en el tiempo, no ha cambiado desde 2014, el monto no ha cambiado. Eh, entonces, si es que el regulador nos pide más información, si es que tenemos que contratar más gente porque nos piden más cosas, porque los aportantes piden que mandemos más informes, qué sé yo, todo eso son costos de la administradora y no costos del fondo. Por lo tanto, cada vez que mi jefe tiene que contratar a alguien más, le duele el bolsillo, no al fondo. ¿Ya? Entonces, Perfecto. en la comisión, lo único donde nosotros ganamos un variable es la comisión variable si nosotros repartimos más Más de que UF un más 5 5. UF más 5% en dividendo. Sobre eso se llevan un porcentaje variable adicional. Un porcentaje variable, o sea, si repartimos UF más 6, nosotros nos llamamos, de ese 1% nos llama un porcentaje. El O sea, 20, claro. la verdad es que dentro de es bastante chico. Y no es fácil UF eh, más 5, ¿eh? no es fácil y se ha tornado más complicado, pero lo hemos logrado. Hemos estado en UF más 6, sobre UF más 6 los últimos 6 años, más o menos. Excelente, excelente. Eso es excelente noticia para el inversionista. Yes. Y UF más 6 sobre NAF, o sea, Sí, sobre libro, o sea, sobre ¿cómo se llama? Mercado, mucho más. sí, claro, sí, claro. No, sí, brutal, brutal. Es un mal fondo, vendan. No, que no suba, que no suba. Eh, ahora sí, la última pregunta. ¿Qué pasa? O sea, ustedes tienen otros fondos, ¿o no? ¿Por qué Hoy pasaría? día terminé de liquidar, Ya, hoy día estamos solamente con renta, estamos pensando en varios fondos nuevos, pero lo que pasa es que no está fácil levantar plata para nuevos fondos. claro, Pero porque si llega el 2030 y no tienen fondos nuevos, ¿qué pasaría con Independencia? Si es que se empieza a liquidar los activos de Cefin me Renta. quedo sin pega. Independencia también desaparece en el fondo. Claro, Ya, alguna vez que se cae, sí. perfecto. Ya, bueno, ojalá que con la pega buena que han hecho levanten otros fondos en el futuro. En eso estamos trabajando constantemente. No Sí. está, no está fácil, justo el mal periodo para levantarlo. Claro, sí, está complicado. ¿Ya? Cristóbal, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en esta sesión. Eh, yo creo que aquí se Encantado. aclararon muchas dudas. Y Eh, cuando quieran,
No, y te vamos a Podemos estar hacer, invitando sí o sí. sin ningún Y problema. Yo directo y todo el cuento. feliz de aclarar más dudas, de que después si hay los comentarios que salgan, poder comentar, conversar, no sé. No sé si será para Perfecto. una vez al mes, pero una vez al semestre, Sí, no, trimestre. perfecto. O sea, que ojalá que sea un invitado habitual en este programa, Cuando porque salga, quizás trimestral, cuando salgan resultados, salir a comentarlos un poco, que eso, nosotros, yo perfecto. siempre invito a todos para que vayan a la presentación de resultados que hacemos, pero obviamente no puedo llegar a todo el mundo y de repente podemos hacer una pequeña conversación sobre esa misma presentación. Lo hacemos acá Eh, en el canal también para las personas, porque varios me imagino que son inversionistas de este fondo y de otros. feliz, Entonces, claro, el objetivo de este canal naturalmente es aportar un granito de arena en el conocimiento financiero de todas las personas y creo que este perfecto, yo tipo de feliz, cosas, maravilloso. Vamos a cobrar la palabra, Cristóbal. ni un problema. Un abrazo, que Listo, estés estamos en muy contacto bien. entonces. Chao, chao.